realmente para mí es un gusto, un honor estar con el doctor César Gnocchi. Tenemos una larga amistad, hemos trabajado muchas veces juntos en situaciones de pacientes complicados, difíciles, y me parece muy importante un tema por su frecuencia, que es la diverticulitis y la diverticulosis. Muchas veces, César, hay pacientes que nos dicen, me hicieron diagnóstico de diverticulitis y estoy preocupado porque me recurre. Entonces me gustaría que nos dieras algún panorama. ¿Qué es la diverticulitis? ¿Qué es la diverticulosis? ¿En quiénes se presenta? ¿Quién tiene mayores posibilidades de recurrencia? ¿Y cuándo la indicación es médica y cuándo quirúrgica? Bueno, bueno, desde el punto de vista de la definición, el divertículo es una protrusión, como dice ahí en la diapositiva, en forma de saco en la pared del colon. Y hay la diverticulosis o la enfermedad diverticular del colon es la presencia de estos divertículos sin enfermedad asociada. Y en un porcentaje, después podemos decir en qué porcentaje, una de las complicaciones de la diverticulosis es la diverticulitis, que es digamos, la inflamación e infección de los divertículos. Como dice ahí en la diapositiva, el mecanismo que produce la diverticulitis es la perforación del divertículo. Y es muy importante resaltar esto, que hay dos tipos digamos, de fracción. Una que es microscópica, que habitualmente nos da una diverticulitis, por suerte no complicada, que no llega al peritoneo, llega solamente a la pared y a la grasa pericolónica, y la macroperforación, que lamentablemente es un cuadro mucho más severo y grave, y que da peritonitis diseminada, ¿no? César, sí. ¿Cuáles son los síntomas que cuando un paciente te consulta, sobre todo con molestia abdominal, vos decís, tenemos que hacer una evaluación integral, diagnóstico por imágenes, porque puede ser una diverticulitis? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque como dice Daniel, hay muchos pacientes que vienen que dicen que han tenido diverticulitis, pero no se ha certificado. En realidad, uno, desde el punto de vista clínico, lo debe sospechar, pero la confirmación diagnóstica nunca es clínica. Habitualmente los pacientes, como dice allí, suelen tener dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda. Habitualmente cuando nos consultan ya tienen más o menos 24 o 48 horas de dolor. Habitualmente los pacientes refieren en el interrogatorio que más del 50-60% está constipado. Algunos pueden tener diarrea, pero es mucho menos frecuente. Y bueno, y la semiología es muy orientadora porque cuando palpamos el paciente tiene dolor a la compresión en la zona de la fosa ilíaca izquierda. Y después hay evidencias asociadas que también son muy orientadoras, que son la fiebre, la leucocitosis, y bueno, y ahora hay un nuevo marcador que uno lo debería de pedir, que es la PCR, que es un marcador, un reactante de fase aguda, que en todos los trabajos demuestra que cuando el paciente tiene más de 50 es también orientador a pensar en una diverticulitis. Pero, perdóname, hay un tema que vos muchas veces lo has destacado, que con estos síntomas que un paciente presenta, hay que hacerle diagnóstico por imágenes. Exacto. Y en el diagnóstico por imágenes uno siempre piensa en lo abdominal, en la ecografía o en la TAC, en la tomografía computada. ¿Por qué no nos haces algunas reflexiones y comentarios de cuál es el valor de una y otra? Perfecto. Bueno, nosotros habitualmente, si el paciente no tiene contraindicación, las contraindicaciones son los pacientes que tienen insuficiencia renal,
los pacientes que tienen alergia a, digamos, medio de contraste o en las mujeres embarazadas, a todos de elección le hacemos una tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Eso, desde el punto de vista de la sensibilidad y especificidad, la sensibilidad es entre el 93 y el 97% y la especificidad es del 98%. O sea que, como dijimos antes, el diagnóstico debe confirmarse con la tomografía computada. La ecografía se hace, bueno, cuando está contraindicada la TAC y, bueno, también es, pero, digamos, primero es muy operador dependiente y segundo, además de ser operador dependiente, no tiene el valor predictivo de la especificidad, claro, y sensibilidad de la tomografía. Exactamente. Computada. Inclusive la tomografía tiene dos ventajas que son muy importantes. Una es que confirma el diagnóstico con contraste oral y endovenoso. Y la segunda, que determina exactamente el grado, si la diverticulitis es complicada o no complicada. Eso es muy importante. Y una cosa que quiero decir, que, bueno, que hacer tomografía computada en un paciente que se le puede hacer contraste oral y endovenoso sin contraste, en realidad no es adecuado, por varias razones. Primero, porque retrasa el diagnóstico. Y segundo, bueno, porque la tomografía sin contraste no tiene ni la sensibilidad ni la especificidad de contraste. Y tercero, que muchas veces tenemos que hacer después una tomografía con contraste oral y endovenoso y el paciente recibe radiación doble. Cuando vos le haces el estudio, ¿en cuánto tiempo tenés una idea de lo que pasó? No, eso es inmediato. Cuando uno termina la tomografía, ya sabemos que nosotros lo hacemos, vamos, hablamos con los imagenólogos que nos orientan muchísimo y bueno, y ahí confirmamos el diagnóstico. Bueno, cuando tenemos el diagnóstico de la diverticulitis, ¿no es cierto? Es algunas veces ambulatorio y otras veces es paciente que se interna. Sí. ¿Cuándo dirías vos que es no complicada y ambulatoria? Bueno, la diverticulitis no complicada es una diverticulitis, por suerte es la predominante, es el 85%. Los pacientes, como dijimos antes, suelen tener infección de la pared del colon y de la grasa pericolónica, y habitualmente esta no complicada, en la gran mayoría de las veces, el tratamiento no es quirúrgico, sino que es médico. Y ahí, como decís vos, hay dos situaciones que tenemos que definir si el paciente tiene una diverticulitis no complicada, que lo vamos a tratar, digamos, ambulatoriamente o lo tenemos que dejar internado. En general, los pacientes, bueno, ahí está la diapositiva, el tratamiento médico es el 70 al 100%, o sea que es predominante, no es quirúrgico. A veces empezamos con tratamiento médico, el paciente no responde y se complica y debemos recurrir a la cirugía. Pero ahí están, por ejemplo, los factores que hacen cuando el paciente concurre al servicio de emergencia para ver si lo tratamos internado o le damos y lo tratamos ambulatoriamente. La presencia de sepsis, si el paciente tiene inmunosupresión, por ejemplo, si tiene cáncer, si tiene insuficiencia renal, si está tratado con corticoides, si recibe inmunosupresores. En general, los pacientes de edad avanzada los dejamos hasta internado y se le da claro, tratamiento endovenoso. Exactamente. Después un factor importante es la intolerancia alimentaria, porque obviamente en casa... En ese sentido me gustaría preguntarte, porque es un tema muy importante. El paciente que tiene síntomas de diverticulitis, la dieta, ¿cuáles son los parámetros más importantes a destacar? Bueno, ahí lo más importante, lo que nosotros hacemos en estos casos son, bueno, primero, inicialmente hacemos, sobre todo en pacientes que tienen dolor, tienen náusea, hacemos solamente hidratación endovenosa, le hacemos cultivos, empezamos el tratamiento empírico con antibióticos
y vamos viendo la evolución. Si los enfermos los vamos siguiendo y empiezan a tener motilidad intestinal, tienen ruidos hidroaéreos, no tienen náusea, empezamos inicialmente con dieta líquida solamente. Le vamos dando dieta líquida progresivamente y cuando el paciente ya vemos que puede tomar dieta líquida libremente, ahí empezamos con dieta sólida. La dieta sólida inicial es una dieta sólida blanda y bueno, donde ahí no utilizamos fibra, ¿no es cierto? Así que ese es el muchas veces lo hemos hablado. Los antibióticos, hay en algunos pacientes que uno se los da endovenosos. En general le da una combinación de antibióticos como la ciprofloxacina o similares, más metronidazol, es decir, para anaerobios y aerobios. Por vía oral, ¿también ustedes han tratado pacientes? Sí, sí. En realidad lo que hacemos con ahí, antibióticos. Lo que hacemos ahí, Daniel, es que, bueno, inicialmente, hasta que vemos cómo el paciente va a responder, por los 2 o 3 días, sobre todo si es una diverticulitis no complicada, empezamos por vía endovenosa, lo que decís vos, bueno, eso nos enseñaste vos a todos nosotros. Hacemos habitualmente ciprofloxacina y metronidazol o amoxicilina clavulánico y le damos por vía endovenosa 2 o 3 días. Si el paciente tiene buena respuesta, que nosotros vemos que evoluciona bien, que se le va la fiebre, que tiene menos dolor, que tiene buen tránsito intestinal, ahí pasamos a vía oral. Y habitualmente, bueno, a veces le damos el alta al paciente, en general, digamos, el tiempo es de más o menos de 7 a 10 días, y ahí seguimos por vía oral también con ciprofloxacina y metronidazol. Sí, lo que tenemos que tener presente, que me parece es importante, que estos antibióticos que tú has mencionado, por vía oral, si el paciente tiene buena tolerancia, se absorben y dan muy buenos niveles. Amoxiclavulánico, ciprofloxacina, metronidazol, es decir, son antibióticos que por vía oral pueden ser muy útiles para completar los tratamientos. Hay algunos pacientes que tienen diverticulitis, factores de riesgo. ¿Querés decir algo al respecto? Bueno, estos son los factores de riesgo, bueno, ahí los tenemos en la diapositiva, los que habitualmente se tienen en cuenta. Bueno, en primer lugar, la dieta muy abundante de carne roja, los pacientes que tienen, utilizan muy poca fibra, digamos, porque la fibra hace que el paciente no esté constipado y disminuya la presión dentro de la luz del colon, y disminuye la posibilidad de la extracción del divertículo. Hasta hace poco, y eso lo comento, estábamos, no le dábamos a los pacientes ni semillas, ni maíz, ni nueces. Ahora eso se ha dejado de lado, porque antes se pensaba que eso podía obstruir el divertículo. En este momento no se puede dar al paciente. Y lo más importante es tratar de dar una dieta con abundante fibras y no con mucha carne. Después, la obesidad, después el tabaquismo, se ha demostrado que tiene importancia en la generación de complicación de los divertículos, la obesidad y el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física, exacto. A mí hay un tema que en esta enfermedad o diverticulosis me preocupa, es algunas formas recurrentes que antes se decían que cuando recurría eran quirúrgicas. ¿Cómo quedó el concepto ese de el factor de la cirugía en la recurrencia? Bueno, como dijiste muy bien vos, y eso también nos enseñaste, habitualmente antes, cuando un paciente tenía 2 episodios de diverticulitis, se le indicaba la cirugía electiva, porque el pensamiento en ese momento, y se demostraba que los pacientes que habían tenido ya 2 episodios
tenía mucha posibilidad de recurrir, otros más, y que si el paciente tenía una diverticulitis complicada, podía tener peligro de vida. Eso ahora ya no se considera más. En realidad ahora lo que se tiene muy en cuenta es el paciente. Donde se hace, cirugía, digamos, para cuando hay recurrencia, es básicamente en los pacientes inmunocomprometidos. A esos que tienen recurrencia se les plantea la cirugía porque pueden hacer otra diverticulitis muy complicada. Bueno, los pacientes más jóvenes que recurren, eso hay que también considerarlo, ya es una posibilidad, y donde también se hace de rutina es en todos los pacientes que tienen una diverticulitis complicada y que han salido después del primer episodio, ahí también está indicada la cirugía electiva. Hay un tema que a mí realmente me preocupó leyendo esta situación, es que algunas veces episodios de diverticulitis esconden las primeras manifestaciones de un cáncer de colon. Vos que has trabajado mucho y con gente muy importante desde el punto de vista de cirugía colónica, ¿cuándo a vos se te da la idea de que este paciente debe ser operado porque está ese riesgo? Bueno, lo que dijimos antes, en realidad los pacientes que tienen diverticulitis complicada, la gran mayoría deben ser sometidos a tratamiento quirúrgico. Fíjate, los pacientes, por ejemplo, que tienen diverticulitis complicada, una de las posibilidades es el absceso. Ahí hay dos tipos de absceso que vemos en la diverticulitis. Uno es un absceso pequeño que tiene menos de 4 centímetros. A esos inicialmente se le da tratamiento médico solamente, y después están los que tienen más de 4 centímetros que se hace drenaje percutáneo junto con el tratamiento médico. Y después recordemos, los pacientes que tienen obstrucción por la diverticulitis o fístula, a todos esos, una vez que están mejor del cuadro clínico, a todos esos se operan básicamente para, primero, bueno, por la recurrencia, y segundo, para prevenir de que no tengan cáncer colorectal. César, a mí me gustaría, como tú lo haces antes de que nos hagan las preguntas, en un minuto que me hagas una última reflexión o comentario para tener presente en este problema. Y bueno, me parece que lo más importante, pienso yo, no sé si vos estás de acuerdo, pero primero que esta es una patología muy frecuente y que, bueno, obviamente es importante eso. Y segundo, que tenemos que tener siempre, debemos de pensar que tenemos que hacer el diagnóstico exacto. Porque, digamos, si el diagnóstico exacto se hace no solamente con la clínica, sino con diagnóstico por imágenes, que es muy importante para confirmarlo y para tratarlo, ¿no? Bueno, César, la verdad que nos has clarificado un tema muy frecuente y que realmente está cambiando, pero que necesita tener presente algunos de los conceptos que tú nos has dicho para que le demos el adecuado manejo en lo que se refiere a la dieta, a los antibióticos, a la internación o no, y a la cirugía. Entonces ahora vamos a ver si tenemos algunas preguntas y respondemos al respecto. ¿Qué te parece? Sí. No, yo quería aclarar que esto, más que una charla, parece un examen del doctor que me está haciendo a mí, porque lo que he aprendido de diverticulitis, todo me lo enseñó él. Es una cosa mutua. No. Yo creo que la parte infecciosa son importantes tenerlas presentes, pero la parte clínica es importante que ustedes la manejen. Es un honor tenerlos a los dos en Estambulian Talks. Acá ya nos están haciendo llegar sus preguntas.
nos dicen, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que pueden orientar al médico? Bueno, las pruebas de laboratorio, como dijimos antes, lo importante habitualmente en los pacientes que tienen diverticulitis, desde el punto de vista del laboratorio, primero la leucocitosis. Esto es un dato muy, muy importante. Y después, como dijimos también, la PCR. Ahora han salido algunos artículos, bueno, la PCR se tiene que usar de rutina. La PCR es un reactante de fase aguda que se lleva en infecciones y en inflamaciones y en enfermedades neoplásicas. Habitualmente los pacientes que tienen diverticulitis suelen tener una PCR mayor de 50. Lo normal de la PCR es menos de 3 o de 5. Y después han salido algunos artículos ahora que demuestran que cuando la PCR, que la pedimos cuando el paciente ingresa al servicio de emergencia o a la sala con una diverticulitis, cuando la PCR supera los 170, habitualmente los pacientes se correlacionan con diverticulitis complicada. Hay un tema que siempre uno, cuando pide estos análisis, pide hemograma, eritrosedimentación y PCR. Vos jerarquizás más la PCR que la eritrosedimentación en estos casos. Bueno, a mí me ha pasado, eso me lo enseñaste vos, como me ha pasado muchas veces que con vos, cuando veíamos pacientes, ¿no es cierto? Yo trabajaba de clínico en un equipo quirúrgico que operaba muchísimo y el doctor Estambulián venía a ver todos los pacientes que tenían infecciones y que vos ahí me enseñaste y me dijiste que de las dos, la más importante, siempre hay que pedir las dos, pero que la eritrosedimentación digamos, aumenta, pero después disminuye muy lentamente y a veces persiste hasta 4 o 6 semanas y entonces no nos sirve para evaluar clínicamente a un paciente, pero sí la PCR, que si baja en las primeras, cuando el paciente tiene buena evolución, baja en las primeras 48 o 72 horas, uno lo ayuda mucho a pensar que el paciente va por buen camino. Exacto. Acá nos llegan otras preguntas, nos dicen, bueno, muy buena la charla, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es la indicación de BCC y pasado qué tiempo del episodio agudo? Bueno, la indicación, habitualmente cuando un paciente tiene un cuadro de diverticulitis aguda, digamos, no en el momento agudo, sino entre la sexta y la octava semana, hay que hacer una videocolonoscopía para, digamos, descartar la posibilidad de que el paciente tenga un cáncer de colon, que a veces, muchas veces, digamos, presiona una diverticulitis o un cáncer de colon. Habitualmente, de todos los pacientes que tienen diverticulitis, que se le hace la video, alrededor del 2,8-3% se encuentra cáncer de colon en la video a la sexta, octava semana. Hay algunas situaciones donde uno a veces no lo tiene en cuenta, por ejemplo, en dos situaciones. Si el paciente está haciendo prevención del cáncer de colon y de recto, y se está estudiando, y en el último año se ha hecho una video, en los últimos 6 meses, a ese paciente no. Y donde sí se está indicado siempre es cuando el paciente tiene una diverticulitis complicada, porque los pacientes que tienen diverticulitis complicada, cuando se los estudia después, que la han superado, los que no se han operado, muchos, bueno, una frecuencia mayor, tienen cáncer de colon. Yo creo que este punto, César, algunas veces lo hemos charlado, lo hemos leído y creo que es importante. Por la frecuencia del cáncer de colon, tener presente que uno después de los 50 años tiene que hacerse una vez por año, pero sobre todo, si uno no se lo hizo y tiene un cuadro de diverticulosis complicada, después que salido de eso, hay que hacerle el estudio sí o sí. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿qué se utiliza para el dolor? Bueno, el dolor, ahí hay otro concepto que es importante y creo que lo hablamos un poco en la charla anterior, pero que lo vamos a repetir. Cuando nosotros éramos jóvenes y no había tanta posibilidad, porque no teníamos imágenes de hacer diagnósticos, sobre todo con el dolor abdominal agudo, con los cuadros estos infecciosos,
todos nuestros maestros nos enseñaban que no teníamos que darle ningún analgésico, porque el darle analgésico al paciente impedía hacer el diagnóstico correcto, porque no teníamos otras maneras que la semiología y la clínica para hacer el diagnóstico. Eso ahora, digamos, se ha dejado de lado y es muy importante porque obviamente muchas veces los pacientes tienen dolor y es muy importante poder ayudarlos a que padezcan menos de dolor. Y bueno, en general lo que solemos utilizar son antiinflamatorios no esteroides. El más frecuente que utilizamos es el ketorolac, y bueno, y en ocasiones tenemos que usar opioides como el tramadol o el fentanilo para el dolor. Pero es importante calmarle el dolor, si es intenso, a todos estos pacientes. Ya estamos llegando al final de nuestra charla, así que les recordamos a todos que pueden enviarnos las preguntas que les queden a nuestro mail estambuliantalks@estambulian.com.ar, y que también pueden ver entonces los videos grabados de estas y de las charlas anteriores en nuestro sitio web www.funsei.org.ar. Muchas gracias a los dos entonces. Y yo quisiera destacar la claridad de las reflexiones y comentarios del doctor César Gnocchi, y creo que realmente podemos seguir estas inquietudes, como lo decía muy bien Ana Cordero, a través de preguntas, de mail, y estamos a vuestra disposición para aumentar y clarificar las dudas que pudieran ustedes tener. Muchas gracias.